El verdadero motivo por el cual Jesús vino de la tribu de Judá y no de otra tribu. Imagina por un momento que cada detalle de la historia de Jesús tiene un significado profundo, que nada fue por casualidad. Desde su nacimiento, todo estaba cuidadosamente planeado. Pero, ¿te has preguntado alguna vez por qué él vino de la tribu de Judá? ¿Por qué no de la tribu de Leví, donde los sacerdotes servían directamente en el templo, o de la tribu de Benjamín, que también fue parte importante en la historia de Israel? Este es un misterio que muchos se cuestionan. Hoy, exploraremos juntos las verdaderas razones por las cuales Jesús vino de esta tribu en particular y lo que eso significa para nuestra fe y nuestro futuro espiritual. Este detalle, a menudo olvidado, lleva consigo un propósito increíble que va mucho más allá de lo que imaginamos. Y la gran pregunta es, ¿qué tiene que ver la descendencia de Jesús con el plan divino para la humanidad? Al descubrir esta respuesta, comprenderás cómo esto puede impactar tu vida hoy y abrir puertas para un entendimiento más profundo de tu propia fe. Si sientes curiosidad por saber más, no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo reflexiones que edifiquen tu alma. A lo largo de la Biblia, vemos varios personajes importantes provenientes de diferentes tribus de Israel. Cada tribu tiene su propia identidad y su propósito dentro del plan de Dios. Pero entre todas, ¿por qué Judá? ¿Hay algo especial en esta tribu que conecta a la humanidad con el propio Salvador? En este video, caminaremos juntos por un recorrido de revelaciones que te mostrará cómo cada detalle de la historia de Jesús señala algo más grande, algo que impacta directamente en tu fe. Y lo más importante, veremos cómo puedes aplicar este conocimiento a tu vida espiritual y tu propia jornada personal. Lo que Jesús vino a mostrarnos, no solo con sus palabras, sino con su propia genealogía, está más cerca de nosotros de lo que pensamos. Vamos a hacer un viaje de descubrimiento que, al igual que él, nos llevará a entender nuestro propósito y cómo alinearnos con el plan de Dios. Al mirar la historia de Judá, vemos que él no fue el primer hijo de Jacob, ni era el que naturalmente tendría el lugar de honor entre sus hermanos. Pero esto es lo que nos comienza a mostrar el patrón de Dios, él elige lo inesperado. Desde el principio, Judá estuvo marcado por una historia de redención. La vida de Judá, con sus errores y nuevos comienzos, refleja la misma gracia y misericordia que vemos en Cristo. La tribu de Judá lleva consigo una promesa especial. En Génesis 49, Jacob profetiza que el cetro no se apartará de Judá, y de ahí vendría un líder para gobernar todas las naciones. Esta profecía es clave, ya que apunta directamente al Mesías. Jesús, como descendiente directo de Judá, cumple esta profecía, mostrando que Él es el Rey prometido, aquel que gobernaría eternamente. Aunque Judá no fue el hijo predilecto desde un punto de vista humano, su historia muestra cómo Dios puede tomar lo improbable y transformarlo en algo extraordinario. En este sentido, Judá se convierte en un símbolo de la redención divina. Su vida estuvo llena de decisiones equivocadas, pero también de segundas oportunidades, las cuales culminaron en un linaje que llevaría a Jesús. Esto nos enseña que no importa cuántos errores cometamos, siempre hay una posibilidad de redención si nos entregamos a la voluntad de Dios. Más allá de la historia personal de Judá, lo que hace a su tribu especial es su destino profético. Cuando Jacob bendijo a sus hijos, habló del poder y la autoridad que emanaría de Judá. Aunque en ese momento esta promesa podía parecer distante o improbable, se cumplió siglos después en la persona de Jesús. Esto revela que Dios tiene un plan mayor, incluso cuando nosotros no lo vemos con claridad. Lo que comenzó como una bendición sobre una tribu, eventualmente se convirtió en la fundación de un reino eterno. Esta promesa de realeza no solo es una profecía cumplida, sino un recordatorio de que Dios nunca abandona sus planes. Jesús, viniendo de la tribu de Judá, no fue una coincidencia, fue el cumplimiento de una línea de esperanza y salvación que comenzó mucho antes de su nacimiento. Así como Judá fue redimido, nosotros también somos invitados a participar en esa redención, en ese plan divino que trasciende el tiempo y nuestras expectativas limitadas. Si pensamos en los reyes de Israel, está claro que la línea de David, también de la tribu de Judá, es central en esta historia. Dios le prometió a David que su reino sería eterno. Así, Jesús, como descendiente de David,
no solo cumple esta promesa, sino que eleva la realeza a un nivel espiritual, donde Él reina no solo sobre Israel, sino sobre toda la humanidad. Otro aspecto fascinante es el significado del nombre Judá, que significa alabanza. Jesús vino a traer redención y restaurar la relación entre Dios y el hombre, y lo hizo a través del sacrificio más puro y perfecto. Así como el nombre Judá sugiere, Jesús trajo una nueva canción de alabanza y salvación al mundo. La elección de Judá como la tribu de donde provendría el Mesías nos muestra que Dios actúa de maneras sorprendentes. A menudo, elige lo inesperado para revelar su gloria y propósito. Judá, quien no parecía estar destinado a la grandeza, terminó siendo la fuente del Salvador del mundo. Este hecho nos invita a reflexionar sobre cómo Dios puede usar lo más humilde y quebrantado para manifestar sus planes más sublimes, un patrón que vemos repetirse en muchas historias bíblicas, y que culmina en la historia de Jesús. Cuando miramos la trayectoria de la tribu de Judá, podemos ver la mano de Dios guiando sus pasos, asegurando que sus promesas se cumplan a lo largo de generaciones. De Judá vino David, y de David, el Rey de Reyes, Jesús. Esto nos enseña que, aunque nuestros caminos parezcan inciertos, cuando confiamos en el plan de Dios, podemos ver cómo cada decisión, cada paso, tiene un propósito mayor. Así, la historia de Judá nos recuerda que Dios es fiel a sus promesas y que, aunque el cumplimiento de estas pueda tomar tiempo, su voluntad siempre se lleva a cabo. Además, el hecho de que Jesús viniera de Judá no es solo una cuestión de linaje real, sino también de significado espiritual. El nombre Judá, que significa alabanza, resuena profundamente con la misión de Cristo. Jesús no solo vino para gobernar, sino para restaurar la relación entre Dios y la humanidad, trayendo una nueva forma de alabanza, una alabanza basada en la redención y la gracia. Así, a través de su vida y sacrificio, Jesús nos invita a unirnos en una canción de alabanza eterna, una alabanza que trasciende lo terrenal y conecta directamente con lo divino. ¿Por qué no de otra tribu? Las demás tribus tenían papeles específicos, pero Judá, siendo la tribu de la realeza y la alabanza, estaba destinada a traer al Salvador. La tribu de Leví, por ejemplo, tenía el sacerdocio, pero Jesús vino a cumplir un sacerdocio superior al terreno. Él vino como rey y sacerdote eterno, algo que solo podría ser hecho por alguien con un origen divino y, al mismo tiempo, una conexión terrenal con Judá. El libro de Hebreos nos revela que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, un sacerdocio eterno, no basado en la ley de Moisés, sino en una relación directa con Dios. Esto muestra que Jesús no necesitaba venir de la tribu sacerdotal de Leví, ya que Él es el sacerdote por excelencia, quien intercede por nosotros para siempre. La elección de Judá como la tribu de donde provendría el Salvador no es casual, sino que está profundamente arraigada en el plan divino. Mientras otras tribus desempeñaban roles cruciales en la vida espiritual y cultural de Israel, Judá fue destinada a algo único. No solo era una tribu de gobernantes, sino que su identidad como alabanza preparaba el camino para la venida de aquel que transformaría para siempre la relación entre Dios y la humanidad. Es una señal clara de que el propósito de Jesús no era solo gobernar sobre un pueblo, sino traer una alabanza y adoración nuevas, basadas en la redención. Este sacerdocio que Jesús cumple no es limitado ni temporal, como el de los levitas, que operaba dentro de las normas de la ley mosaica. Al contrario, su sacerdocio es eterno y celestial, vinculado directamente a la orden de Melquisedec, lo que le otorga una autoridad divina que trasciende los rituales terrenales. Jesús, como Rey de Judá y sacerdote supremo, nos muestra que su misión no solo era gobernar, sino también interceder por nosotros de manera continua, mediando entre Dios y el hombre. El hecho de que Jesús combinara la realeza de Judá con el sacerdocio de Melquisedec nos lleva a entender que Él vino a cumplir todos los aspectos necesarios para nuestra salvación. A través de su doble rol, Él reúne en sí mismo el poder de un rey y la compasión de un sacerdote. Esto nos permite acercarnos a Dios de una manera completamente nueva, no por méritos propios, sino por la intercesión de aquel que vino a salvarnos, uniendo lo celestial y lo terrenal en su misión redentora. La conexión entre Jesús y la tierra de Judá también es significativa. Belén, la ciudad de David y donde nació Jesús, forma parte de este territorio.
Cada paso de su jornada, desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección, está lleno de significado, mostrando que Jesús no era solo el Salvador de Israel, sino de todo el mundo. También podemos ver que Jesús no se limitó a ser solo el Salvador de una nación. Al venir de la tribu de Judá, nos recuerda que, así como Judá tenía defectos y fallas, todos nosotros podemos encontrar redención. Esto hace que el mensaje de Cristo sea aún más poderoso. Él vino para los quebrantados, los marginados, aquellos que, como Judá, necesitan una segunda oportunidad. La elección de Belén como el lugar de nacimiento de Jesús no fue una casualidad. Esta pequeña ciudad, ubicada en la tierra de Judá, no solo era el hogar de la familia de David, sino que también simbolizaba humildad y simplicidad. Jesús, el Rey de Reyes, nació en un lugar insignificante a los ojos del mundo, lo que subraya el contraste entre la grandeza divina y las expectativas humanas. Este detalle es una señal clara de que Dios actúa de maneras inesperadas para cumplir su propósito, recordándonos que la salvación no se mide por poder terrenal, sino por la transformación espiritual. A lo largo de su vida, Jesús reflejó los desafíos y victorias de la tribu de Judá. Así como Judá había sido un ejemplo de redención a pesar de sus fallos, Jesús encarnó la perfección en medio de la fragilidad humana. Su linaje no solo representa una herencia real, sino una herencia redentora. Nos muestra que, aunque nuestra historia esté marcada por el pecado o los errores, Dios puede utilizar nuestras vidas para grandes propósitos. Así como Judá fue redimido, nosotros también somos invitados a recibir esa misma redención a través de Cristo. El mensaje de Cristo, al venir de Judá, es claro: todos podemos ser redimidos. No importa cuán lejos nos hayamos alejado o cuán rotos nos sintamos, la promesa de la salvación sigue vigente. Así como Judá, a pesar de sus tropiezos, fue escogido para ser la tribu del Mesías, también nosotros podemos ser restaurados y escogidos para grandes cosas en el reino de Dios. La historia de Judá nos muestra que la redención está al alcance de todos, y Jesús, viniendo de esta tribu, es el símbolo máximo de esa esperanza eterna. Al reflexionar sobre el papel de Jesús, podemos ver que su elección de venir de la tribu de Judá nos recuerda nuestro propio caminar espiritual. No importa de dónde venimos, lo que importa es cómo respondemos al llamado de Dios. Y Jesús, como nuestro Rey y Salvador, nos invita a formar parte de esta nueva línea espiritual. Todo encaja cuando nos damos cuenta de que la historia de Jesús es la historia de la redención de toda la humanidad. Así como Judá fue redimido, nosotros también tenemos la oportunidad de ser transformados a través de Cristo. La tribu de Judá nos ofrece una imagen clara de cómo Dios usa lo imperfecto para cumplir sus propósitos perfectos. Así como Judá fue restaurado y bendecido, nosotros también podemos encontrar redención en medio de nuestras fallas. Jesús no vino para los perfectos, sino para aquellos que, como Judá, necesitan una segunda oportunidad. Su linaje nos recuerda que no importa cuán lejos hayamos caído, siempre existe un camino de regreso a Dios. El llamado de Jesús es universal. Al venir de la tribu de Judá, Él nos invita a ser parte de una nueva familia, no basada en nuestra herencia terrenal, sino en una conexión espiritual con Él. Esto nos muestra que la redención no es algo que podamos ganar, sino un regalo que se nos ofrece gratuitamente. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de responder a ese llamado y formar parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. En la historia de Judá, podemos ver reflejada nuestra propia historia. Todos hemos cometido errores, pero así como Judá fue utilizado para un propósito mayor, también nosotros podemos ser transformados por la gracia de Dios. Jesús, como nuestro Salvador, abre la puerta a una nueva vida, una vida donde nuestros errores no nos definen, sino que son el punto de partida para una redención completa. Cuando pensamos en la historia de Jesús y su conexión con la tribu de Judá, no podemos dejar de reflexionar sobre el papel que esta línea tiene en nuestra vida hoy. Cada elección que hacemos, cada paso que damos hacia Dios o lejos de Él, moldea nuestro camino. Y así como la historia de Judá no estaba escrita en las estrellas de manera perfecta, nuestros errores también pueden ser redimidos. Si alguna vez te has preguntado cómo tu vida puede ser transformada por la gracia, este es el momento para reflexionar. La historia de Judá y la venida de Jesús muestran que, incluso cuando todo parece perdido, siempre hay una segunda oportunidad,
Siempre hay un camino de regreso a Dios. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? ¿Estamos viviendo de acuerdo con el propósito que Dios nos dio? Así como Jesús fue fiel al plan divino, nosotros también